Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, ya a finales de junio, el último viernes de junio, día de San Juan, donde llueve aquí en Guadalajara y se inunda todo como debe de ser, si no, no es lluvia. Pero bueno, pues cosas de acá de Guadalajara. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí, qué bueno que están aquí. Y bueno, antes que nada nos presentamos, por favor, Daniela, Susana. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Susana Camargo. Gracias por acompañarnos aquí con este tema tan interesante, tan nuevo que vamos a tratar. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Los esperamos con comentarios, saludos y demás. Gracias. Edgar. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Y pues sí, un tema demasiado pues controversial y pues que es nuevo, como bien lo menciona Susana, muy nuevo en la plataforma de Netflix. Espero lo hayan visto para poder analizarlo pues a detalle. Y pues bueno, vamos a comenzar. Saludos a todos. Gracias, sí, así es. Bueno, sí, hoy el tema es el análisis de la serie Sedócil, Reza y Obedece, que habla sobre una secta mormona fundamentalista allá en el condado de Colorado, pero es en el estado de Utah, pues en la ciudad de Utah. En el estado de Utah, en la ciudad de Colorado, creo que así se llama la ciudad. Y bueno, habla de lo que sucedía ahí. Ya llegó Daniel, saludos Daniel. Y bueno, pues habla sobre lo que sucede ahí. Digamos, todavía, digamos, se puede decir que es una bueno, secta cristiana que todavía, bueno, que se desarrolla en la poligamia, o digamos, es una de sus características, algo que ya, digamos, la religión de los últimos días, ya se me fue el nombre, de los mormones, ya hace más de un siglo que dejaron esa bueno, cualidad, esa tradición, ya solamente se pueden casar con alguien, con una sola persona, y bueno, pero acá todavía siguen con esas ideas. Pero el problema, como bien dice ahí la serie o el protagonista, el problema no es tanto lo que hacen, sino la poligamia, sino lo que sucede posterior a eso o anexo a la poligamia como tal, ¿no? Los delitos pues, anexos a la poligamia, que es de lo que se va a tratar. Digamos, todo estaba bien con esas ideas que tenían con respecto a la poligamia, pero el problema es cuando se empieza a perversionar y empiezan a suceder, bueno, más cosas. Por esa razón mismo, también el subtema del día de hoy, que son las perversiones sexuales, perversiones sociales y también la psicopatía sexual, que también aquí entra, y cómo se va degradando, o bueno, o avanzando, mejor dicho, esa perversión, y por lo mismo es de que, bueno, llegó a donde llegó, y bueno, ahorita tratamos todo el tema como tal. Así que, por favor, Susana, inicia con el tema, por favor. Sí, muchas gracias. Pues he escuchado algunos comentarios de esta serie que decían que los dejó con la piel Súbele, chinita. súbele a tu Mejor. audífono, por Aquí. favor. Ándale, exacto. Ok, gracias. Bueno, que escuchaba comentarios de las personas que decían, es que me dejó la piel chinita, es que cómo puede ser posible, estaba sin creérmelo. Pues bueno, ese es el poder del perverso, ¿no? Lo llamativo del perverso, que si bien puede caer muy bien, cuando es demasiado exhibido, nos damos cuenta de hasta dónde puede llegar a afectar a los demás, o sea, al neurótico sobre todo. Entonces, se escucha un ruido, no sé. A ver, déjame ver. Un misterio. A ver, creo que ya. Sí, ya, muchas gracias. Y bueno, como lo decía el doctor, es una iglesia mormona creada posterior a que se prohíbe la poligamia. Hay fantasmas, yo creo. Bueno, posterior a que se prohíbe la poligamia, justamente ellos es como que se está prohibiendo la poligamia a crear nuestra propia iglesia. No sé qué se está escuchando, pero continúo. No se escucha, Doc. Bueno, yo no lo escucho. Voy a quitar los micrófonos porque hay algo ahí se vicia con alguno y nomás uno va, el cable le pongo ahí
el de micrófono, parece que así es. Este Warren te está ahí boicoteando, ¿eh? Sí, yo creo que está llegando porque no le gusta. O es Nazón Joaquín que nos manda desde... Bueno, métele cosas aquí. Que también es algo muy parecido, ¿verdad? Okay, sí, definitivamente sí. Entonces, bueno, continúa. Bueno, entonces esta iglesia llamada Fundamentista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, muy específica, que bueno, antes era llamada Fundamentista, pero posteriormente, Fundamentalista, perdón, posteriormente le agregan este nombre como para que sea diferente, ¿no? La IFSUD. ¿Cuáles eran las características? Pues vemos un vestuario anticuado, tipo 1870 aproximadamente, y esto en las mujeres, porque en los hombres no se nota tanto. En las mujeres las vemos y es como que estuviéramos en otro tiempo y los hombres no. Entonces ya desde aquí vemos una gran diferencia entre hombres y mujeres y el rol que llevan las mujeres. Aceptaban la poligamia, pero solamente en hombres, porque en las mujeres esto era adulterio. Entonces es algo extraño que acepten la poligamia como tal, pero que solamente pues se le permite a los hombres, ¿verdad? Era una organización patriarcal, pero que era dirigida por un profeta. Y si buscamos el significado de profeta, pues es esta persona que hace predicciones por inspiración divina o ante ciertos indicios o señales, ¿no? Entonces quiere decir que una persona, en primer momento Rullen, que es el que muere y después toma Warren su lugar, eran los profetas, ¿no? Eran estas personas que podían decirles qué es lo que Dios les estaba indicando que se tenía que hacer, y entonces esto se hacía. Muy curioso porque Rullen tenía 60 esposas y la mitad de sus esposas eran menores de edad, ¿no? Entonces, si esto es de un profeta y si esto les indicaba a Dios, pues entonces esto se hacía. Y que tenían que casarse mínimo con 3 mujeres y tener muchos hijos para estar más elevados en el paraíso. Entonces, realmente eran indicaciones que solamente beneficiaban a los hombres y que eran extrañas de seguir, ¿no? Que cuando Rullen muere, estaban todos como muy afectados y decían, ¿en qué momento se levanta, no? ¿En qué momento es cuando revive como Jesucristo y entonces empieza otra vez con su papel? Entonces, ellos, a pesar de que ven que él no se levanta una vez más, que no se levanta, continúan creyendo en el profeta y en su iglesia y en todo lo que les habían dicho que era cierto, a pesar de que están viendo una verdad que Rullen nunca se levantó, ¿sí? Nunca hizo el papel de Dios. Y desde aquí vemos esta indefensión aprendida, esta obediencia extrema, porque a pesar de que eran ignorantes de muchos temas, seguían creyendo. Tenían una frase que decían, cuando no entiendas algo, ignóralo, creo. Entonces, desde ahí es, ¿cómo puedes ignorar algo que no entiendes si es relevante, ¿no? Por algo estás preguntándote, pero todo era la ignorancia, y sobre todo en las mujeres, cuando se casaban y no sabían cómo era una relación sexual, no sabían cómo funcionaba el embarazo, ellas creían que al besar al marido se embarazaban. Entonces, ¿cómo puedes hacer que una mujer se prepare para ser esposa si no tiene ni la más mínima idea de cómo se es esposa, ¿no? Y además compartirlo con 60 mujeres. Y no ser mamá solamente, era mamá Alicia, mamá Josefina, mamá tal, no era solo una mamá. Sí, correcto. Sí, y como bien lo dices, bueno, estas sectas cristianas no solamente, bueno, se pasan a Estados Unidos, digamos, todavía en el siglo XXI y existen, y así como lo muestran, así son en Estados Unidos, así son en Europa, aquí son aquí en Michoacán, también hay varias, como la Nueva Jerusalén, aquí como bien lo dices, aquí en Guadalajara, la luz del mundo. Entonces, bueno, es algo que se da, que se sigue dando en este pleno siglo XXI, y así como lo muestra, así es, parece que en donde no hay televisión, no hay radio, no hay absolutamente nada, como si vivieran en el siglo XVIII o en el XIX, y por lo tanto, bueno, solamente hay uno que habla, hay una sola voz, hay una sola idea, y desde la infancia les están dando todas estas ideas, y por esa razón, bueno, crece, ¿no? Una religión muy primitiva, lo voy a poner de esa manera, que es como funciona, pues, al fin de cuentas. A ver, bueno, déjame irme acá en orden, Daniel, por favor. Bueno, este tema a lo mejor difícil de abordar en cierto aspecto porque estamos hablando de una cuestión de religión, es una cuestión ideológica en la cual cada quien es libre de
de pensar y creer en lo que quieran, y si alguien quiere creer, por ahí hay una religión que es la del monstruo cósmico del espagueti, es válido que crean en el monstruo cósmico del espagueti. Aquí creo yo que lo que sí está en tela de juicio y en el tema del día de hoy es la cuestión perversa de quien actúa, ¿no? Aquí muy probablemente pues genere mucho más mucho más vistas o genere mucho más morbo, porque estamos hablando del dirigente de una cuestión religiosa. Pero este individuo pues sí tiene acciones perversas, y más allá de que a lo mejor nosotros realmente ni siquiera podríamos juzgar la cuestión de la poligamia, en algunos otros lugares en el mundo aún sigue siendo esto válido, sino más bien en la intencionalidad a veces de cómo dañar a las personas. Y ese es un tema que incluso también podríamos llegar a debatir, ¿no? Bien sabemos que la ignorancia de la ley no te hace inocente, aunque faltes a la ley. Pero, por ejemplo, en este caso en específico, ellos sabían que estaba mal. Tanto así que se escondían, tanto así que los matrimonios eran llevados a cabo acá en lo oscurito, y por ahí en el documental se habla que incluso sin papeles, para que no haya ninguna evidencia que después con la cual los pudieran juzgar, y que de alguna manera, si hablamos del territorio de la ideología como tal, es válido, pero ya cuando esta persona que está accionando sabe que hace mal, aún así lo hace, ya estamos hablando ahora sí de la perversión, ¿no? Y del cómo gozar y del cómo infringir también malestar a otras personas. En este documental del que estamos hablando el día de hoy, en el que tienen oportunidad las víctimas de hablar y dicen, es que yo lo hablé con él, yo le pedí que no me casara, yo le pedí que no quería hacer esto, y entonces ahí sí no podemos decir que desconocía o que a lo mejor las acciones fueron realizadas con otra intención diferente. No, él realmente sabía lo que hacía, sabía el sufrimiento que estaba provocando, y aún así lo hacía, ¿no? Claro que en su propio beneficio y en el de pues algunos allegados. Siempre ocurre que cuando hay una persona con cierta autoridad o que llega a tener cierto poder, va a tener allegados que lo hacen mantener ese poder. Y entonces, ¿cómo mantengo el poder? Pues consintiendo a esas personas que me hacen estar en el poder. Y en este caso era el tratar a las mujeres pues como si fueran ganado. Por ahí en los primeros capítulos se habla de esta persona que él lo que quería era tener esas 3 esposas para poder llegar al cielo. A lo mejor si lo juzgamos desde el punto de vista occidentalizado, decir, no, ¿cómo es posible que lo pensara así? Pero bueno, dentro de su ideología era eso, requería 3 esposas para poder ir al cielo. Y cómo le condicionaron estas 3 esposas, ahí es donde se actúa lo perverso. Existen, que tampoco es justificable en algunos puntos, pero por ejemplo Medio Oriente, en el cual existe esta cuestión de la poligamia, y también desafortunadamente la mujer es vista y tratada como objeto, pero ahí al menos está esta parte en la de para tener más mujeres tienes que darles buena vida. Acá ni siquiera era el pensar en el bienestar de la mujer, era un jueguito de fichitas de ajedrez en el tomo, te doy, ya no es tu esposa, ahora se la voy a dar a fulanito, y sin pensar ni en la mujer, ni en los hijos, ni pensar en absolutamente nadie, más que en el beneficio de unos cuantos. Ahí es donde está lo perverso en este caso. Edgar, por favor. Sí, pues bueno, en la serie se alcanza a ver esa parte que siempre hemos platicado nosotros, que es el límite, ¿no? Y siempre debe haber un límite en el actuar. En el actuar, pues aquí al parecer el límite lo transgreden y lo siguen transgrediendo. En el punto donde todos alcanzamos a ver que como bien lo dices, es una cosificación de personas. Ya cuando se cosifica a una persona, pues podemos notar que no está algo bien, ¿verdad? Que no estamos siendo ahora sí que coherentes con la vida misma. Todos tenemos cierta, se puede decir, validez, cierta dignidad hasta cierto punto, es decir, pero el problema acá es que no te imponen una religión a cierta edad donde tú ya puedes ejercer un criterio, sino que te la imponen desde el nacimiento. Entonces es difícil quitar todos esos parámetros, todos esos lineamientos por los cuales tú siempre has vivido. Y más, si por un decir, los católicos hemos crecido siempre bajo ciertos lineamientos que son demasiado, se podría decir, satisfactorios para una vida, pues,
a gusto, tranquila, sin que te pidan nada a cambio. En cambio, ellos no, pues simplemente tenías que aportar a la comunidad. ¿Qué tenías que aportar? Pues hijas, ¿no? Hijas, hijos, dinero, en este caso. Eh, a mí se me hizo tan interesante esa parte donde también el hombre no vale nada, no vale nada en el aspecto que empiezan a ser demasiados hombres y los empiezan a expulsar porque no es necesario tanto, o los empiezan a expulsar o los empiezan a utilizar como mano de obra barata, como si fueran simples herramientas. Entonces estos hombres tienen que salir y es donde ellos empiezan como a conocer. Es por eso que se habla más de las mujeres, porque las mujeres se buscaba más el bienestar propio, que se veían como parte de la comunidad más importante porque daban el placer a los hombres que se quedaban en la comunidad. En cambio, pues si eran ricos, tenían algo que ofrecer, pues sí se les daban cosas que necesitaban, pero pues si era el hijo del matrimonio tercero, como el 50 y tantos hijos, pues imagínense a qué podía aspirar esta persona. No era alguien que pudiera otorgarle mucho a la comunidad, es por eso que eran expulsados. Entonces es una secta, una religión, la cual cosifican a las personas, y pues ahí está, simplemente es lo al perverso, pues tener objetos que te puedan ayudar a ahora agredirlos y a rebajarlos y hacer lo que tú quieras con ellos. Y esto pues está más que claro, ¿no? En este ejemplo de la religión mormona. Sí, gracias, Edgar. Susana. Gracias. Pues como comentaba usted, Doc, que los criaban básicamente como borregos, ¿no? Como seguir nada más órdenes. Eh, y así es como creaban un tipo síndrome de Estocolmo en donde después no se podían defender porque ya estaba bien aprendido lo que era la obediencia. Entonces se obedece tanto que después se pierde eh, qué derechos tengo yo, ¿no? Perdían sus derechos, perdían su opinión, perdían su valor. No solo hombres, perdón, no solo mujeres, también hombres, cuando Warren les empieza a pedir dinero, por ejemplo, que no tienen la oportunidad de decir, no, yo no quiero darte dinero, sino hay que apoyar al profeta porque está haciendo un bien, no está haciendo algo por nosotros. Y también como comenta Daniel, que dice que la poligamia no está mal, lo que está mal es lo que le siguió, y también como usted comentaba, Doc, o sea, el hecho de que fueran niñas menores, que básicamente era una violación, o sea, no solamente la poligamia. Y justamente cuando Rulen estaba a cargo de esta secta, las cosas estaban medianamente bien, ¿no? Sí tenían sus fallos, pero estaban bien. Pero cuando entra Jeff, que cambia el sistema educativo que tenían, censuraba muchas cosas para las mujeres, eliminó el contacto hacia el exterior, cortaban libros en páginas completas de los libros, era algo que ellas necesitaban saber, pero que si los limitaba, entonces ya no tenían la oportunidad de reclamarlo, de saber más que él, ¿no? Porque solamente él podía saber más. Además de que él quería evitar que se estudiara fuera de su comunidad, sino que todo el estudio tenía que ser por dentro. Porque claro, si se salían, esta interacción con el mundo los iba a hacer pensar que algo estaba mal, que algo estaba fallando, y como una persona puede hacerse cargo de toda una comunidad, como una sola persona puede salir al exterior, divertirse, irse a Disneyland, y que los demás se queden encerrados trabajando y cuidando y haciendo su papel, ¿no? O porque él tenía el derecho de retirar a los niños y mandarlos a un lugar alejado en otro estado. Quitarles, básicamente era un secuestro, ¿no? Era quitarle a las madres sus hijos, que era su único trabajo, lo único que tenían que hacer era cuidar a sus hijos, y se los quitaban. Entonces era como una violencia pasiva en donde no les permitían defenderse porque no sabían cómo y no sabían que estaba mal. Entonces no dejaban que las mujeres estudiaran, ellos decidían con quién se casaban también, ellos decidían, así como comentaba Daniel, que si ya no quiero que sea mi esposa, entonces es tuya, como tipo trata de personas, de mujeres, como ahora es tuya, ahora es mía, estos hijos ya no son tuyos, ya son míos, decidiendo por las demás personas. Tenían que ser fieles a sus esposos, si no, entonces era adulterio, ¿verdad? Tenían que dedicarse completamente a ellos, tenían que respetar, y este lema que mantenían de sé dulce, ¿no? Sé obediente,
mantente dulce, atiende, reza y obedece. Es como todo lo que puedes hacer, ¿sí? Solamente ser dulce, mantenerte bien, obedecer, y no puedes enojarte, no puedes sentir resentimiento y no puedes estar frustrado, porque todo esto es malo. Y las emociones fuertes, como decían ellos, eran malas, no eran vistas como malas. Entonces, básicamente los desarmaban. Parece que Warren hizo una lista de lo que es ser perverso y entonces la iba palomeando, ¿no? De manipular a otra persona, bueno, ya lo tengo. Robarle a la otra persona todo lo que es, pues también ya lo tengo. Mentir, megalomanía, o sea, todo era como que lo cumple al pie de la letra. Y dejaba a los demás sin oportunidad de defenderse y de decidir. Era como, así como les robó dinero, así les robaba su vida y su personalidad. Como decía Edgar, si los hombres servían, bueno, si no, vete a trabajar y vete a cuidar la iglesia, cómo estaban alrededor cuidando. No sabíamos si comían bien, no sabíamos si estaban bien y si ellos decidieron estar ahí. Entonces, básicamente, él se dedicó a decidir por todas las personas que estaban a su cargo. Eso es lo negativo, sobre todo. No su iglesia, sino la forma en que sobrepasó los límites. Sí, ya, con estos micrófonos, bueno, ahí vamos. Bueno, bueno, sí, ciertamente todo lo que dicen es cierto. Bueno, el decir que la poligamia, bueno, no es de que esté bien o esté mal, bueno, está prohibida por la ley, digamos, ese es el detalle y pues se tiene que cumplir como tal, tanto, bueno, aquí en México como en Estados Unidos y en Europa, pues. Ya de que se salgan de la ley y aparezcan casas chicas o tengan otra familia y otra cosa, bueno, si se ocultan es porque está fuera de la ley, al fin de cuentas, no está permitido. Entonces, bueno, pues eso, digámoslo así, la ley se debe de cumplir, esté en el país donde esté. Igual, digamos, allá en Estados Unidos la ley no lo permite, en el estado de Utah, y casarse con menores mucho menos. Entonces ahí viene el problema, se considera violación, al fin de cuentas, ahí como aparece ahí en la serie. Entonces, bueno, se trata de cumplir las leyes que hay en una nación, en un estado, y si se salen de ahí, pues no dejan de ser delincuentes o delitos y se tienen que perseguir como tal de oficio. Y bueno, ciertamente el perverso narcisista, que es el líder, bueno, un líder tiene que tener ciertos rasgos de perversión narcisista y ciertos rasgos de cinismo político para poder hacer esto, bueno, o mandar o abusar de los otros, al fin de cuentas, porque algo característico en estos grupos o en estas sectas es que estos procesos que conocemos bien de individualización y de ser sujetos, pues simple y sencillamente no está la parte de ser masa y de ser horda, a fin de cuentas, digamos, el mito de Freud, el padre de la horda, pues aquí está presente, aquí es como se da en términos actuales o modernos, pues no deja de ser, a fin de cuentas, bueno, un mito hecho realidad, o mejor dicho, como se hacía en la antigüedad, pues resulta que todavía se sigue haciendo, y estas son las maneras de que aparece el padre de la horda, que como bien lo dicen los otros, es el único que está individualizado, es el único que puede desear y hace desear a los demás, y por lo tanto, bueno, él es la ley, ¿no? Digamos, aquí, aunque estamos hablando de un aspecto religioso, pero bueno, así se va a dar el padre de la horda en un contexto religioso, y es como va a suceder, ¿no? Bueno, no teniendo límites, en este caso de esposas, ¿cuántos tenían? Como 60 esposas, dices tú, pues ahí como que pues las otras, o bueno, los otros que son de mover y quitar fichas, como bien lo dicen, como si fuera ganado, pues animales al fin de cuentas, pues porque no tienen proceso de sujeción, de ser sujetos, y por lo tanto, bueno, va a haber estas atrocidades, estos delitos hacia el otro, y por lo tanto, digo, el Estado moderno, las leyes modernas, siempre sencillamente desaparecen, no existen, no se toman en cuenta, y cómo sucede esto, ¿no? ¿Cómo? Porque están educados desde el principio, así es, eso es la vida, eso es la religión, eso es la familia, eso es el líder y los de abajo. Entonces, ¿cómo te vas a salir de ahí si ese es el mundo en que vives, el que conoces, y no conoces otro mundo? Entonces no vas a dudar de lo que sucede, no vas a poner en duda algo que tus padres o todos los adultos lo hacen, entonces pues los niños, los adolescentes y los niños también lo van a hacer. Entonces no hay, bueno, ese juicio de realidad,
esa duda neurótica que debería de aparecer en una sociedad común, pues resulta que no existe. Entonces, bueno, estamos hablando de sujetos o masa o falsos yo, que eso simple y sencillamente es el sujeto y los falsos yo, como sucede con el perverso narcisista, a fin de cuentas, que se rodea de falsos yo para hacer y deshacer. Entonces, bueno, todos estos delitos o esta escala de delitos, de atrocidades van a aumento por lo mismo de que el perverso narcisista ve que puede hacer más cosas, más delitos, salirse más de la ley, entonces va escalando hasta que, bueno, tarde que temprano se va a imponer la ley o va a poner la ley de afuera para que pueda parar todas estos, pues, atrocidades o todos estos delitos que, bueno, ahí vimos en el documental. A ver, espérenme, déjenme ponerle ya. Daniel, por favor. Ahorita que mencionaba, doctor, acerca del padre de la horda, me llamó a mí la atención este proceso de cómo se fue él identificando, pues justamente con su padre, ¿no? El profeta original, por llamarle de alguna manera. Porque bien sabemos, desde psicoanálisis, tenemos esta noción de que la identificación total no existe. Y que en el padre de la horda, o la búsqueda del padre de la horda, es una búsqueda mítica de reemplazar a este padre. Y es un proceso que se vivió aquí entonces con él. Tanto así que incluso a la muerte del padre, él empieza a tomar acciones como si fuera el padre, empieza con manerismos como si fuera el padre, se casa con las esposas que tenía su padre, buscando reemplazar y identificarse totalmente con este padre de la horda, como un proceso del no cuestionamiento. Una de las características, pues, dentro de pues, sociológicas y políticas de pues, los dictadores, los políticos, estas personas de autoridad, van a ser que sí es cierto, son una figura de poder o que representa el poder, pero es necesario que los demás le otorguen el poder. Es una semejanza igual al perverso narcisista, en el que si no hay nadie que termine alabando al perverso narcisista, pues no va a pasar nada. Vivirá frustrado, vivirá enojado toda la vida, pero no pasará de ahí. Caso contrario, en el que él de por sí ya viene con este narcisismo, sintiéndose superior, y viene quien más que le aplauda, pues eso va a enaltecerlo aún más y va a, de alguna manera, a venir a autentificar esa posición de poder que él pueda llegar a tener. Y junto con eso, pues todas las leyes que pueda venir a imponer esta persona. Aquí entonces no nomás estamos hablando de un ser perverso, sino también de una red perversa en la cual se le permite a un individuo ascender a tal punto en el que su palabra no puede ser cuestionada de ninguna manera. Y se vive lo que se vive en las dictaduras igualmente políticas, en el que el primero que cuestione, va a ser el ejemplo, no va a ser destruido para que no pueda seguir pues cuestionando ni sembrando ahí la duda con los demás. Y se vive un proceso, algo así como psicotizante con las personas, porque recordemos que uno de los principales signos o símbolos de la psicosis va a ser esta certeza. No hay duda neurótica, el neurótico te va a venir a cuestionar, y como nosotros con nuestros políticos van y vienen presidentes, y siempre habrá un político que haga las cosas bien, uno que haga las cosas mal, pero siempre vamos a estar en duda, ¿no? Y fulanito era mejor, o cómo nos hubiera ido con su tanito de tal. Y en este proceso no hay lugar a ninguna duda, porque todo es una certeza. Si lo dice el profeta es porque así tiene que ser, y punto. No se le puede cuestionar absolutamente nada. Dentro de las características, por ejemplo, tanto de cultos como de dictaduras y otros grupos de poder, va a ser siempre el eliminar a quien cuestione. Otro es que se necesita de un grupo de personas que respalden el poder. Otro es que segregar a las víctimas o aislarlas de tal manera que nadie les genere duda, que nadie genere la zozobra en este grupo. El adoctrinamiento, evidentemente, también la publicidad, el manejo de las masas, y a final de cuentas, como este término que ya había mencionado también aquí Susana, la cuestión de la indefensión. La manera de que estas personas pueden llegar al poder es a través del discurso, de la manipulación. Si eso falla, a través de la violencia,
y a través de la destrucción de los demás. Es por eso también que en este caso vamos viendo cómo va avanzando y cómo va evolucionando también en el cómo se va desarrollando este personaje, ¿no? Al principio solo es el hijo, se empieza a acercar, empieza a ser favorito, empieza a participar públicamente, empieza de pronto ahí a generar empatía con algunas personas que lo van a ayudar a llegar a cierto rango de poder. Y me recuerda mucho a la película de La Profecía, justamente, en el cómo este niño, que después va a ser el anticristo, ¿no? Va generando uniones, va manipulando, va eliminando a los rivales hasta llegar a ser el mero mero, ¿no? Aquí también pasó. Es mucho más visible porque es un grupo más pequeño, es un grupo más cerrado, más aislado, en el cual podemos verlo directamente en el cómo influye en ese grupo de personas. Sin embargo, estos mismos procesos se viven a nivel global, tanto así que todo el mundo siempre está esperando a ver quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos y que qué le está pasando a la moneda de Estados Unidos, y todo el mundo igual estamos al pendiente de qué es lo que dice alguna persona, ¿no? Pero cuando son grupos reducidos, pues claro que la fuerza es mucho mayor, claro que la represión es mayor y claro que también la destrucción va a llegar a niveles mayores. Edgar, por favor. Sí. Otra de las cosas que se me hizo muy interesante de este Warren, que sí es inteligente, pero no tanto. En el momento en el cual deciden irse a Short Creek, eh, es tan... Es una movida, se podría decir, inteligente y no. No porque se sale totalmente de, como de, voy a mover a toda mi comunidad a un lugar súper aislado. Es como si se cindiera el yo ahí. No sé si lo lograron ver sacan un mapa y ellos están en un lado y luego de repente se salen del límite. Entonces, en cuanto se salen del límite, es donde dices algo aquí no está bien, que tienen que vender sus propiedades, tienen que vender todo para lograr lo que el profeta, irse a un lugar aislado que lo está tapando una grande montaña y la cual es difícil acercarse para la comunidad externa a ellos. Si nos pusiéramos a pensar un poco qué pensarían estas personas o qué pensaríamos nosotros, mejor dicho, si de repente el presidente dice, ¿saben qué? Nos tenemos que ir a Guatemala porque pues no va a haber los juegos de invierno y pues tenemos que irnos. Es un pensamiento demasiado pues tonto, se podría decir, porque ¿qué vas a ir a hacer a Guatemala? O sea, no tienes nada que hacer si tú vives aquí. Entonces, todas estas personas te dicen lo que, hasta dónde les llegaba y hasta dónde les permitían pensar y todo aquello que tenían que soportar para lograr llegar al cielo, ¿no? Al Zion, como ellos lo mencionan. Otra de las cosas que se me hace interesante, que Warren se movía y necesitaba la aprobación de todos ellos con los que estaba, porque cuando va a subir al poder, le empieza a preguntar a las esposas de su papá, oye, ¿cómo ves? Yo creo que soy el próximo profeta. Y en eso, en el diálogo del perverso está la aceptación del otro. Tienes que aceptarme para que yo también te pueda aceptar y que yo pueda, salir, o sea, que yo pueda ser alguien, porque sin ti no soy nada. Entonces él siempre busca ese tipo de aprobación, siempre busca el reconocimiento de las personas neuróticas. Ahora, si este tipo, el cual no era tan inteligente y no era tan se le puede decir, tan agradecido, tan agraciado, los demás a su alrededor deseaban eso, ¿no? Deseaban el poder que él tenía y al verlo decían, oye, pero si que lo mangoneábamos ahora es el profeta, entonces, ¿dónde está? Es por eso que empieza a caer en conflicto y empiezan los altos, pues se puede decir los mandos de ahí, y por eso también los vuelve a quitar, ¿no? Dice, ustedes me estorban y les voy a quitar su esposa, sus hijos,
con tal de que no quieran quitarme de donde yo estoy, porque donde yo estoy haciendo lodo y estoy todo lo... Entonces, se puede ver ahí lo que comienza como la debacle de Warren. ¿Por qué? Si se fijan, la chica esta que se anima a demandarlo es de las familias, pero que no tienen tanto poder, y que ella ve que en su padre también no se le toma en serio. Ella empieza a decir, es que mi padre no estaba contento porque solamente le dieron 2 esposas, y aparte de que tenía 2 esposas, ya después le quitaron su empresa. Entonces donde ella como que empieza a despertar de este tipo de sueños, se podría decir, y empieza a llegarle como la realidad, le empieza a llegar la ley más que nada. Entonces empieza a decir, no, yo tengo que salir de aquí. Entonces, si se fijan, la mayoría de las cosas que pasan ahí es de personas que no son tan allegadas a la primer familia. Son de personas que son más alejadas y que no tienen tantos beneficios como los primeros. Los que están en la primera línea no se deben de quejar, tienen todo, tienen, no sé, 10,000 esposas si tú quieres. Pero los que ya no tienen tantos beneficios son los que se empiezan ahora sí como a quejar, como empiezan ahora sí como que a pensar un poco más y decir, oye, podríamos estar mejor. Tal es el caso de la amiga de esta chica, que de igual forma, que las casan a los 14 años, en donde son violadas y donde no hay un deseo bueno, donde dices, ok, me voy a casar, pero con el amor de mi vida. No, te vas a casar con un tipo que ni siquiera ves, o que si lo has visto lo aborreces y que te trata mal. Entonces ahí es donde empiezan como a reconocerse como individuos. Ya no son parte de, sino que se están saliendo de la comunidad. Es por eso que esta chica se atreve a juzgar aquello que ella ve mal, pero también tiene mucho que ver esa parte donde ya no está a gusto, no tiene los beneficios. Tan así lo vemos todos, porque las madres se quejaban cuando les quitan a los hijos, pero se los quitan la ley. No se quejaban cuando se la quitaban los de la comunidad. Pero ¿qué pasa? Cuando se los quitan, ahora sí la policía, empieza todo este show, ¿no? Dramático, donde me quitaron a mis hijos, me quitaron a mis hijos. Pero estas personas que fueron simplemente son maniquís que tienen ellos para hacer la imagen de la comunidad, que pues obvio no era lo que en sí realmente era. Entonces, no, Listo, Edgar. A ver, Susana. Gracias. Bueno, Paul Racamiel menciona que un perverso narcisista se valora a expensas del otro. Ay, ¿ya escucha mejor? Ya, gracias. Sí. Que Paul Racamier decía que un perverso narcisista se valora a expensas del otro, ¿no? Si no se alimenta del otro, entonces no es nadie. Tal vez todavía había un poco de duda en Warren cuando les empieza a preguntar, oye, yo podría ser tal persona. Y sí, como dice Edgar, se hablaban de él como una persona que no era muy simpática, no era como alguien que estaba ahí nada más a un lado, como alguien invisible que no caía muy bien, pero que sabía qué decir. Cuando empieza ya en las reuniones a hablar, que empieza a cantar, es como que su devoción era tal que la gente entonces le empieza a creer este papel, porque él sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Les prohibía a los demás que supieran o que se opusieran a él, pero él reconocía realmente lo que estaba bien y lo que estaba mal, tanto que cuando se sale de la comunidad por un tiempo, empieza a hacer todo, bueno, de forma hipócrita, como todo lo que negaba, ¿no? El hecho de estar con sus esposas en un cuarto, que dice que veían videos pornográficos, que estaban divirtiéndose mientras que los demás sufrían por sus hijos porque estaban en otro lugar, y además se quedaban sin dinero por estarle mandando a este señor. Entonces, como tal, los otros representaban como una fuente de alimento a Warren, ¿no? Desvalorizaba a los demás y obtenía mayor valor ante él. Y no solamente en lo psíquico, sino también en lo material, en lo que les estaba robando, como sus esposas. El hecho de que reconocía lo bueno y lo malo,
era lo que lo hacía el profeta, ¿no? El prohibirle a los demás que subieran o que reconocieran qué es lo que él estaba haciendo, como es que les prohíbe salir de su comunidad y les prohíbe ver el exterior, porque al ver el exterior se iban a dar cuenta de que había algo mal. Además de que esto de mantenerlos como borreguitos juntos no permitía el paso a la falta, porque al ser un individuo te das cuenta que hay una falta y la falta motiva el deseo y el deseo se busca por fuera. Entonces, si les permitía ser personas individuales, entonces aquí venía el hecho de decir, bueno, no me siento del todo bien, hay algo ahí, hay un vacío que se está haciendo evidente y que necesito hacer algo, ¿no? Necesito buscar algo diferente, más que cuidar a mis hijos, más que cuidar a mis esposos o los hombres, más que trabajar, más que estar aquí, necesito algo más. No solo que me estén mandando qué hacer, porque se sometían a la demanda del perverso y entonces su deseo quedaba oculto. Entonces aquí, al estar todos pegaditos, había como una completud entre todos se completaban y no había una falta, no se sentía esta falta. Bueno, algo que también me gustaría destacar es la culpa, que a pesar de que se llevó un juicio y que fue culpable, legalmente él no sentía culpa y su comunidad tampoco lo vio culpable. O sea, siguió dirigiendo su iglesia desde la cárcel, les cantaba, les decía esto se tiene que hacer. Entonces, ya aquí vemos una negación muy grave, es muy evidente que él es culpable, pero bueno, llegó a tal grado de manipulación y de hacer creer a los demás que los paganos no sabían lo que era lo bueno, que no eran personas de Dios, que iba a llegar el juicio, a él sí le llegó, que entonces se iba a quemar, como esto que cuando llegaron los juegos, no recuerdo muy bien qué evento fue, que dice que era malo, ¿no? Y que se iban a empezar a quemar y que era muy negativo y entonces por eso se mueve. Entonces aquí no hay una culpa para nada, porque ni siquiera se disculpó con ellos de decir, hice tal cosa mal, discúlpenme, pero ya lo estoy pagando, o seguimos como comunidad, pero pedir una disculpa mínima, aunque sea decirles, me gasté su dinero, les robé, o les quité a sus hijos. No, él siguió empeñado en que lo que él decía y lo que él les pedía era lo correcto, ¿no? Que todo lo que hizo fue correcto. Otra cosa que decía era, si dudas de mí, dudas de Dios. Entonces ahí se acomodaba a un lado de Dios, si no es que por encima. Y también aquí hay otra característica, que es la megalomanía, el sentirse superior a todas las personas con las que estaba. Sí, definitivo. Bueno, déjenme con los comentarios, que hay muchos, que bueno, y ya casi se acaba el programa. Bueno, saludos a Erika, ya de morir, saludos a todos, Eric. Ana Barros, Norma Jaimes, Carmen Sánchez, Daniel Luna, Emanuel Leiva, Adal Beltrán, don Guillermo Soria, Hilda López, Perla Ross, dice, ya vi el documental, muy interesante tema. Saludos a todos. Ana Barro dice, el perverso no solo genera malestar, sino que en estos tipos de sectas no se corta el vínculo entre perverso y sus participantes, ¿no? Se va aumentando definitivamente. Diana Santiago dice, ¿tiene algún sustento donde esto es verdad? Pues no, es la creencia, a fin de cuentas, y puede ser así de perversa, como más neurótica o más psicótica, pero hace un sustento legal o un sustento, bueno, es un sustento social, a fin de cuentas es el gran otro, que aparece aquí de una manera más drástica, dependiendo del líder, va a ser más perversa, más neurótica, más psicótica, pero el sustento es el gran otro, la teoría del gran otro de Lacan, pues ahí está presente. Ana Navarro dice, ¿el perverso tiene más poder en sus víctimas que en el caso del psicópata? Sí, porque el perverso se los queda, como los esclaviza, y el psicópata nomás los mata y los desecha. Así que bueno, tiene más poder en ese sentido de que tiene más recursos, al fin de cuentas, el perverso, y por esa razón utiliza a los otros y utiliza la ley y la sociedad completa, y el psicópata, sus límites también son esos, que va de uno por uno, y aquí va de 100 en 100, o una comunidad completa. Beatriz Guerrero, saludos. Adal Beltrán dice, pues como todo perverso, como él es la ley y lo que él hace para él es correcto, aunque él sabía que estaba mal, pues él va a renegar de las prohibiciones que marca la ley, definitivamente. Es perverso, ese es un perverso. Ana Navarro dice, perverso con respecto al trato tiene que ver con ese temor de la renegación a la castración. Me refiero a la necesidad que tienen del castigo en forma más cruel, la no aceptación de la ley social y ser sujeto social
que es necesario en todo individuo. En la secta se ven sus propias leyes y sus propias creencias, que lo único que hacen es generar maltrato a los otros. Pues sí. Lupita Rivera, digo, para eso son las leyes sociales, para hacer algo más justo para todos, y ese es el beneficio de la ley social. Dice Lupita Rivera, saludos. Los gobiernos que no regulan la forma de operar de este tipo de iglesias o agrupaciones en la que se violan flagrantemente la ley y los derechos de los menores, pues sí, ese es el problema, que son demasiado herméticos y la ley va a llegar hasta después y quizás nunca se entere, ¿no? Pero bueno, ese, a fin de cuentas, es el estado de la ley o el estado de derecho que debe de imperar para todos dentro de las comunidades religiosas. A Navarro Racamier fue autor que, bueno, estudió con nosotros y definitivamente excelente estudio para comprender la perversión. Tanto Racamier como Eiger, ahí sí ayuda mucho a entender este tipo de personas. Bueno, personas y comunidades. Dice, en Argentina hay varios casos, pero el más conocido es el Maestro Amor. Tiene diferencias, pero los adeptos vendieron todas sus propiedades para seguir al supuesto maestro. Tiene diferencias, pero no deja de ser una secta. Sí, definitivamente puede ser religioso, social, cultural y todo. Al fin de cuentas es el mismo mecanismo, las mismas situaciones y el mismo esquema al fin de cuentas, ¿no? Quien los va a seguir va a ser, pues, falsos yo, o masoquistas sociales, los que van a ser su séquito. Ricardo Patiño, saludos, dice, muy complicada situación debido a que las leyes eran inculcadas a sus padres, y quién va a dudar de ellos si se supone que ellos te aman como hijo, lo que quieren es protegerte, y más si no tienen algún contacto con la sociedad y no puedes discernir. Saludos. Sí, definitivamente, digo, en términos más leves, cuando el hijo se sale y le va a otro equipo que no sea el de la familia de fútbol, pues aún así se ponen todos de punta, y cómo que se fue al América si todos son Chivas o así por el estilo. Si en eso hay malestar, se imaginan ya a nivel religioso, ya más complicada, o ya más de tradición familiar o social, pues por supuesto. Bueno, continuamos. Daniel, por favor, espérame, déjame ponerte el micro y yo me quito. Ahora sí ya. Listo, muy bien. Bueno, aquí les tengo algunas de las características para que se den cuenta si están ustedes dentro de una secta peligrosa, destructiva, o para que se cuiden también, ¿no? Bueno, es una organización autoritaria y piramidal, es decir, hay un líder y la base es realmente la que termina sosteniendo a los grupos. Existe un grupo de líderes o un líder único cuya decisión es la única que se respeta. Se busca el aislamiento de los adeptos respecto a las relaciones familiares y del mundo. Se controla toda la información que se mueve dentro de la secta. Se instala y se vive dentro de un discurso demonizador del mundo o de división, donde somos nosotros en contra de todos los demás, o mejor dicho, todos están en contra nuestra. También se busca la desestabilización mental del sujeto, esto para manipularlo de mejor manera o más fácil. Existen atentados en contra de la integridad física y psíquica de las personas. Se busca el reclutamiento de los niños para generar adeptos desde la primera infancia. Tienen un discurso antisocial. En algunas ocasiones se generan los disturbios de orden público, y en caso de que se le reprenda, también se termina yendo en contra de la ley, ¿no? A veces ocurre que las sectas generan algún disturbio, viene la ley de pronto, como en este caso, de pronto a rescatar a los niños, y entonces la ley fue quien terminó siendo juzgada, porque cómo era posible que estuvieran separando a los niños de sus padres. Y características de este líder sectario va a ser la gran confianza en sí mismo, esta megalomanía que desarrollan. Generalmente tienen o van desarrollando una gran capacidad de la oratoria, tienen carisma, son dominantes, saben persuadir, son personas autoritarias, tienen rasgos paranoides, por lo que cualquier cuestionamiento en contra suyo es una amenaza, hay que destruirlo. Existen rasgos de sadismo y de masoquismo, evidentemente rasgos de psicopatía en contra de los derechos de las personas. Generan gran fanatismo, generalmente son hombres, es raro ver a una líder dentro de una secta de estas. Ascienden al poder a través de una historia de abuso, victimización, y si recordamos en este caso,
Él había sido un niño, ¿cómo se le dice? No llegó a término el embarazo, era un niño enfermizo, entonces él también venía desde ahí, ¿no? Se las vio difíciles para llegar a ser el gran hombre que era, y esto genera la simpatía entonces de las demás personas. Necesitan al grupo para sobrevivir y para seguir alimentando el narcisismo, y en algunas ocasiones se presenta también el problema de consumo de sustancias o de algunas otras cuestiones. Bueno, esto a nivel general dentro de lo que es el sectarismo. Hay que reconocer que las sectas no solo son religiosas, ¿no? También casarnos con una idea política es también, puede llegar a ser de pronto sectario, una opinión dentro de he visto de pronto personas que se comportan como sectas de algún artista, y no les vayas a hablar mal del artista porque ya se te dejan venir encima, etcétera. Entonces, esto de caer en una secta evidentemente funciona mucho, mucho mejor con estas personas que tienen yo débiles. Pero recordemos que todos nosotros, en algún punto de nuestras vidas, hemos tenido un yo débil. ¿A qué me refiero? Atravesando alguna crisis familiar, alguna crisis económica, de pronto en algún momento de nuestra vida, sobre todo la adolescencia, que estamos en búsqueda de identidad y demás. Entonces, no hay que señalar como, uy, pobres tontos los que se dejan convencer, porque en realidad a todos en cualquier momento nos podría de pronto llegar ahí a tentar la idea de unirnos a uno de estos grupos que terminan siendo dañinos para las personas. Edgar, por favor. Que Daniel dice, se me hizo interesante y lo voy a retomar en tres, bueno, unas son series y otras son películas. Hay una película bueno, esta es la más conocida y pues me gusta, la de 1984 de George Orwell. Está buenísima y de ahí pueden retomar mucho lo que secta, y en este caso porque te manipulan desde un punto de vista pues en el lenguaje, ¿no? Que era lo que hacía Warren. Desde que estás pequeño, pues sé obediente, ora y sé dócil, ¿no? Otra película también que no es tan vieja, esta es más nueva, se llama Midsommar y también habla de una secta. Es creo que son suecos y también me gusta esa película, lo pueden... Esta es una serie, se llama The Sinner, y creo que es la tercera temporada, también hablan de una secta. Y como bien menciona Daniel, siempre tiende a ser un hombre, igual en esta serie. El hombre es el líder, pero llega un momento en el cual el líder desaparece y lo retoma una mujer en este caso. No quiere decir que no pase, sí pasa, pero sí es muy raro. ¿Cómo se llama la Vean serie? este tipo de series, si les interesa. La serie se llama The Sinner, El Pecador, y es la tercera temporada. Ya, se cortó. Está en por Netflix eso. también. Okay. Gracias. Sí, The Sinner, y está en Netflix la tercera temporada. Y esas tres, bueno, hay infinidad de películas de sectas, digo, ahorita se me olvidaron muchas, pero si les gustó esta miniserie, se van a dar cuenta de que no estamos tan alejados, ni somos, se puede decir, tan que nos asusten este tipo de cosas, porque siguen haciendo las películas y nos siguen gustando. Entonces, de ahí recae el deseo del perverso en el neurótico. Saludos, nos vemos la próxima semana. Gracias, Edgar. Susana, invítanos a tu curso, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Pues están invitados al diplomado en análisis y perfilación criminal. Iniciamos el 22 de julio, ya casi empezamos, y pueden ver la información ya sea en Instagram, en Facebook, en las redes de la universidad, o también del Instituto de Criminología Psicoanalítica en Facebook. Y pues bueno, ya saben más o menos nuestras redes sociales. Ahí es donde analizamos las perversiones sociales, hacemos una tipo perfilación criminal desde el psicoanálisis, más de que sea de la criminología, es más psicoanalítico.
Y pues bueno, vemos algunos temas como los que hemos visto aquí, como son el monstruo de Amstetten, las Poquianchis, Ariel Castro, bueno, todos estos casos que hemos analizado, pues ahí también los vemos. ¿Y me despido de una vez? Ya. No, espérame, okay. Ahorita nos despedimos en la última ronda. A ver, déjame ver los últimos comentarios. Guadalupe Moreno dice, ¿y qué tan perversos eran también los padres de estos adolescentes cuyo deseo era era llamado a ser considerado por el profeta y les asigna más esposas? Pues estaban dentro de la perversión, pues no hay pensamiento, no hay juicio, entonces ni siquiera sabían que estaban adentro de una perversión, simplemente era el deseo que se les imponía y pues no había ese juicio de realidad que se necesita para poder pensar eso, pero sí, eran parte de la perversión. Adal Beltrán dice, entonces aquí es cuando la autoridad debe de poner atención en los que quedaron libres, porque el caldo de cultivo de perversos ahí está. Y pues sí, definitivo, y tan está que desde la cárcel lo sigue manipulando porque al final de todo, los que pagan el pato, pues es la sociedad por el impacto que tiene este tipo de noticias. Sí, definitivamente el problema, bueno, de los sometidos es que los sometidos solamente pueden estar sometidos y van a buscar ser sometidos por alguien más, por lo mismo de que no hay un yo fuerte, no hay un deseo. Entonces, aunque el otro esté mal, van a estar ahí por lo mismo de que pues, no saben otra cosa más que obedecer, como ahí decía la frase, rezar y obedecer y ser dócil, pues es lo único que saben hacer y quien los use los va a salvar del vacío de la nada. Porque acuérdense que la amenaza era el que el fin del mundo está cerca y va a pasar mañana, entonces te tienes que salvar. Entonces, pues si están amenazados todos los días, pues alguien los tiene que salvar. Y si estás amenazado todos los días tienes angustia, pues obvio está que no va a haber un yo, no va a haber un buen pensamiento. Digo, pasaron tanto tiempo y se murió el otro líder y no resucitó ni nada, pues desde ahí dices, pues ya algo está mal aquí. Pero, pues obvio está que como no hay ese juicio de realidad, simple y sencillamente fueron educados para obedecer y eso es lo único que saben hacer, ¿no? Obedecer. Navarro, saludos. Kay O'Neill dice, ¿cuál es la explicación psicoanalítica del hecho de que se dé más en hombres? Bueno, puede ser que utilicen más la identificación con el agresor. En mujeres es más el sometimiento y la obediencia, como vemos, y en el hombre se le da como esa pizca de identificación con el agresor, lo tiene más a la mano y puede ser que por eso mismo y más, porque es identificación con el agresor de un hombre a otro hombre, entonces como que hay esa mejor identificación que de una mujer a un hombre, o al revés. Ana Navarro, excelente disertación, gracias Ana. Y bueno, nos despedimos, último comentario y despedida, por favor, Daniel, espérame tantito, déjame poner aquí, ya, ahora. Muy bien, bueno, también para completar el por qué más en hombres, tiene que ver definitivamente con la castración. El hombre se sabe castrado, tiene entonces que buscar el hombre perverso, renegar de la castración de alguna manera. La mujer se sabe castrada, por lo tanto es más fácil que se someta y el hombre no. Bueno, para cerrar, pues ya les decía, películas ya nos dijo Edgar varias, y pues estar vigilantes de esta cuestión de los peligros de pronto de las sectas, y que no es una cuestión ideológica como tal en este aspecto, sino más bien de individuos que obran mal y saben que están haciendo el mal. Gracias, Daniel. Ok, gracias. Edgar, por favor. Sí, por eso es bueno a veces no ser tan y ser un poco preguntones y cuestionarse de la vida y cuestionarse de todo. No siempre es estar como borreguito a que siempre debas de seguir la línea por donde te dicen. A veces hay que moverse poquito para esquivar las balas. Saludos a todos, nos vemos la próxima semana. Gracias. Pues, bueno, el aprendizaje de hoy, no hagan a sus hijos extremadamente obedientes, porque si no solamente los van a obedecer a ustedes, sino también a todas las demás personas que les manden a hacer algo. Muchas gracias por haber estado aquí, gracias por sus comentarios y pues nos vemos en otro programa de Café Psicoanalítico.
Gracias. Sí. Y bueno, también hay sectas psicoanalíticas, digo, ahí está Ana Barro, ahí nos puede contar las que hay en Argentina, y bueno, ¿para qué les cuento esas cosas? Dice Lupita Rivera, buenísimo, gracias por la difusión, gracias Adal Beltrán, saludos y que tengan un buen fin de semana, gracias Guadalupe, también excelente. Patricia Barrio Nuevo, saludos Pati, abrazos para todos. Victoria Karina, saludos Karina, saludos y Ana Barro, listo. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias Susana, gracias Daniel, gracias Edgar. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana. Gracias por estar aquí. Gracias a todos porque les interesó el tema y participaron. También muchas gracias a todos ustedes, a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues nos vemos el siguiente viernes. Ahí visiten nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, la página www.unifroy.com, para que van ahí las novedades que tenemos para ustedes y los cursos y las especialidades. Y bueno, pues los queremos mucho, cuídense mucho y aquí nos seguimos viendo entonces. Bueno, gracias a todos, gracias Edgar, Daniel, Susana, a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias a todos y ya, parece que ya me puse a mano con los comentarios. Así que bueno, gracias y que tengan un buen día.